El pago de las utilidades comenzará el 25 de marzo del 2022, que es exactamente el día de hoy. Entonces en este video vamos a conocer todo acerca de las utilidades y así ustedes puedan saber si les corresponde o no o mejor dicho, las utilidades de la empresa donde ustedes laboran o de repente ya cesaron. Entonces amigos, sin más preámbulo, comencemos. Bien amigos, la dinámica de este video es que nosotros vamos a hacer ciertas preguntas para poder responderlos y así ustedes puedan entender exactamente en qué consisten las utilidades. Pero antes de eso vamos a tener que hablar del impuesto a la renta del 2021. ¿Y por qué, José Fernández? Muy fácil, porque en base al en base al vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta del 2021, nosotros vamos a hacer el análisis de las utilidades. Bien, entonces ahora voy a poner un pequeño cuadrito y vamos a leerlo todos juntos o verlo todos juntos. Bien, en ese caso aquí yo ya lo tengo. Bien, aquí nosotros ya tenemos, bueno, acá lo voy a poner al costado, el cronograma de declaración anual del año de renta del 2021. Aquí nosotros podemos ver dos columnas. La primera columna menciona último dígito del RUC y otros. Y en la segunda columna nos menciona fecha de vencimiento. Aquí hay que hacer un análisis paso a paso. Por ejemplo, para todos los RU que terminan en 0, la fecha de vencimiento es del 25 de marzo del 2022. ¿Esto qué significa, amigos? Que es la última fecha en ese caso para poder realizar en ese caso la declaración anual de la renta 2021 para ese RU que termina en 0. Bien, pasado esa fecha automáticamente sería, en ese caso le corresponde una multa, pero el día de hoy no vamos a hablar nada acerca de ese tema. Bien, entonces rápidamente haciendo otro análisis para las empresas que en ese caso termina su último dígito, por ejemplo en 4, recién comenzaría la fecha de vencimiento el 31 de marzo del 2022 y así vamos a seguir hasta el día 9 hasta el último dígito que es 9 y en ese caso sería el 7 de abril del 2022. Y en ese punto de acá donde menciona buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, este punto es muy importante porque puede causar algunos malas interpretaciones. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo. Los buenos contribuyentes en este caso son designados por la SUNAT por el comportamiento que han tenido durante varios periodos y en ese caso le dan una facilidad de que el vencimiento sea mayor a los anteriores, en este caso RUCs que tienen diferentes términos de último dígito. Bien, por ejemplo, supongamos que un buen contribuyente su último dígito termine en 0 y en ese caso versus otro que no sea un buen contribuyente pero que también termine en 0. El que no tiene, en ese caso no es considerado como buen contribuyente, la fecha de vencimiento va a ser el 25 de marzo del 2022, pero para un buen contribuyente que su fecha de vencimiento es en 0, automáticamente su fecha de vencimiento va a ser el 8 de abril del 2022. Por eso la importancia de ser un buen contribuyente, en ese caso ser considerado por la SUNAT, obviamente no es considerado per se, sino que tiene que haber una resolución de por medio. Bien, entonces una vez que nosotros sabemos todos estos puntos, esto también nos va a ayudar a saber hasta cuándo nosotros podemos cobrar nuestras utilidades en caso nos corresponda. Bien, entonces ya terminamos con este punto y si es que en la medida de lo posible necesitamos ver de nuevo el cuadro, lo vamos a colocar. Pero ahora sí vamos a responder las preguntas, ya que la dinámica es que aquí tengo algunos apuntes, unas preguntas generales y vamos a responderlo para que podamos saber acerca todo de las utilidades. Bien, entonces como punto número 1 es ¿en qué consiste la participación de utilidades? En ese caso nos vamos a dirigir a la Constitución Política del Perú, exactamente al artículo 29 y vamos a leerlo textualmente qué es lo que dice acerca de las utilidades. Bien, entonces vamos a pasar a leerlos. Artículo 29. Participación de los trabajadores en las utilidades. Esa es la parte del título, básicamente. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Entonces, esto está sostenido por la Constitución Política del Perú del año 93. Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta y en este caso sería
¿Qué empleadores están obligados a repartir utilidades? Básicamente esta es una pregunta general y hay puntos muy importantes que deben cumplir para poder en ese caso brindar utilidades. Bien, en ese caso vamos a hablar de 3 puntos. El primero es que cuenten con más de 20 trabajadores, ese es como punto número 1. Segundo es que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría según la ley de impuesto a la renta. Y por último es que en un determinado año hayan producido una renta anual antes de impuestos, sobre lo cual se determinan las utilidades laborales. Bien, voy a mencionar de forma resumida y concreta cada punto. Cuando hablamos de los 20 trabajadores, y creo que este es uno de los puntos más importantes y que todos deben saber, menciona textualmente que deben ser más de 20 trabajadores, y para eso vamos a utilizar la matemática, amigos. ¿Por qué? Aquí el cálculo sería el siguiente. Si nosotros vamos a tener que tomar la cantidad de trabajadores que han estado durante todo el año y lo vamos a dividir entre 12. Y en ese caso nos va a salir un número. No necesariamente tiene que salirnos entero. Puede en este caso ser con decimales, como por ejemplo, si es que nos sale, por ejemplo, el primer ejemplo va a ser, si es que nos sale 20 trabajadores durante todo el año y lo dividimos entre 12, automáticamente nos va a salir, y nos sale 20, no nos va a corresponder las utilidades. ¿Por qué? Textualmente menciona más de 20 trabajadores, es decir, debería salir 20.1 en adelante, ¿ok? Eso a tenerlo en cuenta. Por eso digo que vamos a utilizar las matemáticas, porque no debe salir 21, 22. Desde 20.1 automáticamente ya se está cumpliendo con este punto. El otro punto es que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría según la ley de impuestos a la renta. En ese caso son las empresas que en ese caso se dedican a generar ingresos. Puede ser, no sé, un restaurante, una empresa de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Aquí no hay mayor información. Es muy poca. Bien, y el otro punto es que en determinado año hayan producido una renta anual antes de impuesto, es decir, que hayan tenido ingresos, porque si una empresa no tiene ingresos, en ese caso, con palabras fáciles, automáticamente no les va a corresponder las utilidades y simplemente en ese caso les correspondería el sueldo de cada mes y todos los beneficios que le correspondan. Pero si es que no hay en ese caso una renta anual, entonces automáticamente no les corresponde el impuesto a la renta. Bien, pasemos a otra pregunta. ¿Qué empresas no están obligadas a repartir utilidades? Bien, amigos, entonces en este caso voy a pasar a leer, que es las empresas autogestionarias, cooperativas y comunales, las empresas individuales, las sociedades civiles y en general, aquí ya está englobando a más, en este caso en más empresas, y en general todas las empresas que no excedan los 20 trabajadores, que no pasen los 20 trabajadores. Si llega a 20 trabajadores no le corresponde en este caso las utilidades. Por eso ustedes deben saber cuántas personas han trabajado durante el año y hacer la división entre 12 y así saben si es que son más de 20 o no trabajadores. Bien, otro punto importante es ¿cuál es el porcentaje a repartir en caso la empresa esté obligada a otorgar las utilidades? Amigos, no a todas las actividades les corresponde el mismo porcentaje de utilidades, ¿ok? En base al impuesto a la renta, en ese caso se va a sacar un porcentaje, haciéndolo sencillo. Bien, voy a pasar a mencionar uno por uno, ya que son exactamente 6 actividades en los cuales se van a entregar las utilidades. Comencemos con la número 1, que en este caso son empresas pesqueras, que es el 10%. Empresas de telecomunicaciones también es el 10%, y por último las empresas industriales también es el 10%. Es decir, del impuesto a la renta, haciéndolo sencillo, si es que hay impuesto a la renta, se va a tomar el 10% y ese 10% se le va a dar al total de trabajadores que en este caso estén trabajando o que hayan trabajado.
Ya, entonces el 10% son tanto para empresas pesqueras, empresas de telecomunicaciones y por último empresas industriales. Pasemos al siguiente grupo, que en este caso son empresas mineras, que les corresponde el 8%, y también tenemos empresas de comercio y restaurantes que les corresponde el 8%. ¿Ok? Entonces estos dos grupos, tanto mineras y como empresas de comercio y restaurantes, les corresponde el 8%. Y ahora sí vayamos al último grupo, que en este caso son empresas que realicen otras actividades, les corresponde solo el 5%. Entonces aquí ustedes deben saber a qué empresa o qué sector exactamente o en qué sector están trabajando ustedes para saber cuánto es lo que les corresponde. ¿Ok? Ese porcentaje, como bueno, no sé si lo mencioné, se va en ese caso a entregar, supongamos son 10 trabajadores, ese 10% se le va a entregar a esos 10 trabajadores, ¿ok? Pero no para todos es el mismo monto. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el procedimiento para el reparto de utilidades? Y esto creo que a todos ustedes les interesa saber exactamente cómo es el cálculo para, en este caso, entregar las utilidades, o en caso, mejor dicho, que la empresa les entregue las utilidades a ustedes. Bien, en ese caso vamos a mencionar dos puntos importantes, que en ese caso vamos a dividirlo entre dos. Y vamos a tomar como 50% del total en este caso de las utilidades que les corresponden, lo vamos a dividir entre dos, o tomar el 50%, que básicamente es lo mismo. Bien, en ese caso los primeros 50% se calcula en ese caso correspondiente a los días efectivamente trabajados por todos. ¿Ok? Eso quiere decir que solo se va a tomar en cuenta a los días que has trabajado efectivamente en la empresa, nada más. ¿Ok? Entonces los días que no has trabajado automáticamente no van a ser tomados para el cálculo. Y el otro 50% básicamente es en relación a tu sueldo, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que, por ejemplo, ganan 1000 soles y otros 2000 soles. El cálculo no va a ser el mismo. Entonces, ese cálculo del otro 50% se va a hacer en base a tu sueldo, ¿ok? Básicamente en sencillo sería eso. Entonces, resumiendo, el primer 50% que te corresponde o que corresponde a todos es en base a los días efectivamente elaborados, y el otro 50% es en base al sueldo que tenga cada trabajador, ¿ok? Entonces ese cálculo ya lo va a tener que hacer el área encargada, pero ustedes igualmente lo van a poder chequear. Otra pregunta, ¿bien? Entonces, otra pregunta sería, ¿cuál es el plazo que tienen los empleados para efectuar el reparto de utilidades? Ok, amigos, este temita del reparto de utilidades o cuánto tiempo tiene es en base al primer cuadro que nosotros hemos visto. ¿Ok? En ese caso textualmente menciona que el pago de las utilidades se deberá realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo de presentación de la declaración de la renta anual, bueno, de cualquier año, o sea, no menciona el año, pero obviamente es del año 2021. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que si es que ha vencido el día hoy 25, tienen hasta 30 días para poder en ese caso pagar las utilidades. Por eso la importancia. Entonces las personas que en ese caso su empresa termine en 9 su RUC, automáticamente probablemente sus utilidades lo van a ver días en más días que las otras personas que en ese caso su empresa o la empresa donde trabajan termina en 0, ¿ok? Entonces ahí va a haber un desfase de días, pero está dentro de la norma. Otro punto importante es: el empleador deberá entregar algún documento a los trabajadores que perciban utilidades. Aquí vamos a, aquí he puesto los puntos importantes y voy a pasar a mencionarlo que debe contener este documento. Bien. Primero, nombre o razón social del empleador, nombre completo del trabajador, renta anual de la empresa antes de impuestos, número de días laborados por los trabajadores,
Eso es para que tenga todo el global de los números de días y cuánto te corresponde a ti. Bien, ese cálculo lo vamos a ver en otro video, así que no se preocupen. Es un cálculo muy sencillo. De repente con palabras no se puede explicar el cálculo muy bien, pero con un ejemplo va a ser espectacular, así que no se preocupen. Atentos al canal, que en estos días voy a estar subiendo un cálculo de de utilidades. Número de días laborados por los trabajadores, que ya lo mencioné. Remuneración del trabajador considerada para el cálculo, ¿ok? También hablamos de ese, ya saben, 50% para los días efectivamente laborados y 50% para, en ese caso, con relación al sueldo de cada trabajador. Bien, número total de días laborados por todos los trabajadores del empleador con derecho a percibir utilidades. Y otro punto es remuneración total pagada a todos los trabajadores del empleado. Ok. Primero es número de días del mismo trabajador, tanto número de días como su sueldo, y también el global. ¿Para qué? En base a eso se va a saber exactamente cuánto le corresponde a cada trabajador. Vuelvo a repetir, es un poco complicado de repente con palabras expresarlo, pero en este caso es como que en un pozo esté el 50% de las utilidades, el porcentaje que les corresponde, el 50% de las utilidades que le corresponde a los trabajadores en base a los días, y en otro pozo el otro 50%, pero en base al sueldo. Todo ese 50% sí o sí va a tener que ir a todos los trabajadores, y ese otro 50% sí o sí igual va a tener que ir a los trabajadores, y en ese caso saca un porcentaje en ese caso de los días efectivamente elaborados y otro porcentaje pequeño en ese caso del sueldo, y se suma y eso se le entrega a un trabajador, y se hace lo mismo hasta que al final quede en cero, y eso va a tener que ser pagado a todos los colaboradores. Bien, y por último es el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el caso. Bien, son todos estos los puntos importantes que todos ustedes deben saber acerca de las utilidades. Bien, amigos, y a ver algún punto que me haya olvidado, porque esas son las preguntas. Bien, allá vamos a hablar acerca del cese. Amigos, en ese caso, ustedes se preguntarán, José Fernández, pero por ejemplo, yo tengo mi hermano, yo trabajo en la empresa varios años, no sé, o todo un año, pero mi hermano solo trabajó 6 meses, un mes o menos, entonces solo a mí me corresponde que yo he trabajado el año completo. No, les corresponde a todos, ¿ok? Es decir, que si es que tu hermano ha trabajado menos tiempo que tú, menos meses que tú, sí le corresponde el bono, porque como les dije, el cálculo es en base primero al sueldo y a los días efectivamente elaborados, ¿ok? Es decir, tu hermano sí ha trabajado X cantidad de tiempo, así que con esa X cantidad de tiempo se le va a realizar el cálculo. Bien, otro punto importante, bueno, entonces concluyendo este punto, si alguna persona ha renunciado o ha cesado, automáticamente sí le corresponde. Bien, amigos, entonces otro punto importante es la multa. Bien, aquí tengo un apunte de la multa, a ver un momento. En este caso para este año. Entonces, si es que no se cumple con el pago de las utilidades, la empresa incurriría en una infracción grave y tendrá que pagar una multa que oscila entre los 7.222 soles, que básicamente es el 1.57% de la unidad impositiva tributaria, o como todos ustedes lo conocen, que es la UIT, que en este año es 4.600, y 120.152 soles, que es el 26.12% de la UIT, que este monto va a depender de la cantidad de trabajadores que se ha afectado, en ese caso por el no pago de las utilidades. Bien, aparte ustedes se preguntarán, José Fernández, entonces de repente yo gano bastante, entonces me va a corresponder bastante. No, amigos, en este caso tiene un límite el tema de las utilidades, que solo es hasta 18 sueldos. Pasado esos 18 sueldos ya no te corresponde. Bien, amigos, entonces otro punto que me esté olvidando, bueno, los puntos allá, vamos a hablar del tema de la prescripción.
y de repente ustedes dicen, José Fernández, pero entonces yo puedo cobrarlo en cualquier, o denunciar en Sunafil o el Ministerio de Trabajo. No, amigos, aquí vas a perder la opción en ese caso de pedir tus utilidades si es que pasan 4 años. Y eso no solo pasa con el tema de las utilidades, sino pasa con otros beneficios laborales. Entonces, a tener eso en cuenta. Y bueno, a ver qué otro punto más. Ya bien, amigos, entonces voy a redondear un poco el tema de la prescripción en ese caso o para el cobro de tus utilidades. Como les mencioné, uno pierde la opción de poder reclamarlo pasado los 4 años. Es decir, si es que nosotros estamos en 2022, si es que nosotros tenemos 1, 2 o 3 o 4 años atrás y no hemos cobrado las utilidades, y después nosotros podemos de repente por información de un compañero o alguien en ese caso, y nos dice que de repente sí les ha pagado las utilidades, porque ocurre esto, amigos, que hay algunas personas que le pagan las utilidades y a otras no, por desconocimiento o por cualquier otro motivo. Y si ustedes se enteran, automáticamente van a la Sunafil y ellos les van a asesorar, orientar acerca de ese tema. Entonces ustedes sí pueden cobrar esas utilidades anteriores. Amigos, un punto muy importante: cuando a ustedes le den un documento, un papel, viene el abogado, el contador o en ese caso el encargado y les menciona, firma acá, y ustedes ven algo de utilidades y ustedes en ese caso no lo han leído, no lo firmen, amigos. Cualquier documento ustedes tienen que leerlo previamente, porque no sé cómo decirlo, pero estas cosas pasan a diario en diferentes empresas, que las utilidades no lo pagan por completo o a veces ni siquiera lo pagan. Así que, amigos, conozcan bien acerca de las utilidades. Por eso he tratado de hacerlo un poco, bueno, creo que el video ha salido un poco largo, pero tratar de explicarlos paso a paso. En estos días voy a sacar un breve ejercicio de cómo se cobran las utilidades y así ustedes sepan exactamente cuánto les corresponde, porque eso les corresponde a ustedes, ya que la empresa ha obtenido esas utilidades por ley, a ustedes les corresponden. Bien, entonces básicamente eso sería todo por mi parte del tema de las utilidades, y espero que en ese caso pueda editar rápido el video, porque justo nos encontramos el mismo 25 de marzo y quisiera que salga el día de hoy, pero de verdad hay bastante trabajo, así que simplemente no me enrollo más. De repente, si ustedes tienen alguna duda, comentario, sugerencia o alguna experiencia acerca de las utilidades, o de repente si es que, claro, experiencias, pueden contarnos, ya saben dónde pueden contarlos, y ya saben, amigos de José Fernández, nos vemos en otro video.